Hace 8 días justamente nuestro hermano Miguel nos estuvo hablando lo que fue el mensaje acerca del peligro que hay en adaptarse al mundo. Y vimos un pasaje bastante fuerte, ¿no? Vimos cómo el Señor decide destruir a esta ciudad malvada y pecaminosa como fue Sodoma y Gomorra. Entonces, como les venía comentando, hace 8 días estuvimos viendo el inicio del capítulo 19 y veíamos un poco acerca de todo ese juicio, toda esa destrucción que realmente el Señor trajo sobre la malvada ciudad de Sodoma. Y es algo bastante fuerte lo que vimos ahí, pero al mismo tiempo es parte del justo juicio de Dios. Esta nación sodomita o esta tierra de Sodoma y Gomorra realmente eran tierras donde habían personas muy malas, personas cuya pecaminosidad realmente había llegado a niveles asombrosos, al punto que el Señor mismo reconoce que por causa del clamor que se ha levantado en Sodoma, probablemente de las mismas víctimas de toda esa perversidad, ellos tal vez estaban clamando y rogando al Señor que hiciera justicia. Vemos que el Señor decide enviar su juicio sobre Sodoma. Pero veíamos ahí justamente un poco del carácter voluble de Job. Perdón, del carácter voluble de Lot. Sí, me confundí ahí de personajes. Lot quiso hacer lo que precisamente nos comentaba nuestro hermano Yesid, que nadie puede hacer. Ninguno puede servir a dos señores. Es imposible. Pero parece que Lot intenta hacerlo. Lot quiere congraciarse con los ángeles que venían de parte de Dios, pero al mismo tiempo también quiere congraciarse con las personas malvadas de Sodoma. Y cuando intenta hacer esto, vemos que se termina metiendo en un lío, en un problema, porque es imposible realmente servir a dos señores. Uno solamente puede servir a alguien como Señor, como autoridad suprema sobre su vida. Vimos algo también bastante fuerte ahí en Génesis capítulo 19. Yo diría que fue de los actos tal vez más bajos, más repudiables de Lot. Y es que estuvo dispuesto por congraciarse con los perversos de Sodoma, estuvo dispuesto a entregar a sus propias hijas para que hicieran con ella cualquier tipo de perversidad sexual. Y eso nos muestra realmente un antiejemplo. Este hombre, padre de familia, en vez de proteger a sus hijas, en vez de cuidarlas, en vez de buscar la forma de que ellas estuviesen realmente caminando en los caminos del Señor, vemos que Él las entrega. Las entrega porque ve que la turba furiosa de Sodoma está tocándole a la puerta y quieren entrar, cueste lo que cueste. Dice ahí en Génesis capítulo 19, en el versículo 9, justo después de que Él les ofrece a sus dos hijas vírgenes, y uno pensaría, bueno, si estas personas están dañadas, obviamente, cegadas por la perversidad, la lujuria y demás, y les están entregando dos mujeres vírgenes, uno podría pensar, bueno, como que ya con eso se van a aplacar un poquito, ¿no? Como que ya le van a bajar tanto a todo ese ruido que tenían ahí en la casa de Lot. Pero vamos a ver que parece que ni siquiera el ofrecimiento de dos mujeres vírgenes era suficiente para la perversa Sodoma. Dice ahí Génesis 19:9, justo después de haberle ofrecido a sus dos hijas, dice, y ellos respondieron, estos son los de Sodoma, quita allá. Y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Imagínense ese escenario. Un grupo de personas, una turba furiosa de hombres lascivos, de hombres llenos de lujuria en su corazón que querían conocer, y conocer implica básicamente tener relaciones sexuales con los ángeles que estaban ahí en la casa de Lot. Y esta gente desesperada les ofrecen dos mujeres vírgenes y aún así dicen, no, ¿quién eres tú para cambiarnos nuestro objetivo? Venimos por ellos y los queremos a ellos. Y empezaron a tomar a Lot, y es fuerte porque dice que incluso tomaron a Lot, y dice ahí en el versículo 9 que ellos
decidieron incluso hacerle más mal a Lot que a los mismos ángeles. O sea, es muy probable que esta gente intentara violar a Lot. Ya que no habían logrado su cometido con esos dos varones, como que dijeron, bueno, entonces, si tú vas a hacer el estorbo, vas a hacer el tropiezo, pues vamos a hacerlo contigo. Vamos a hacerte más mal a ti del que teníamos planificado contra los ángeles. Era increíble el nivel de pecaminosidad y de maldad que había en Sodoma. Si seguimos leyendo ahí, podemos ver que dice, entonces los varones, y aquí está hablando de los ángeles, alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Aquí vemos prácticamente lo que fue el primer rescate de Lot. Antes de ser rescatado del juicio que venía sobre Sodoma y Gomorra, vemos que Lot fue rescatado de una posible violación por causa de una turba enfurecida que quería echar mano de él. En ese momento los ángeles le demostraron a Lot que Dios no necesita de sus sacrificios. Dios no necesita que él entregue sus hijas para guardar la integridad de los ángeles. Y yo creo que fue una gran lección para Lot, porque después de eso, siendo un hombre justo, muy probablemente tuvo que haberse humillado y tuvo que haber reconocido que el acto de haber querido entregar a sus hijas fue algo realmente repudiable delante de Dios. Y uno pensaría, bueno, si a Lot lo acaban de salvar de esa turba furiosa que venía en su contra, ahora sí como que Lot va a caminar en rectitud, ¿no? Ahora sí va a andar finito, porque acabó de pasar por una situación donde estuvo corriendo mucho peligro. Pero tristemente, hermanos, lo que vamos a ver es que Lot sigue demostrando tibieza espiritual. Lot era cristiano, la Biblia nos muestra que era cristiano, era justo, pero al mismo tiempo era tibio. Su fe no estaba muy fortalecida y por eso vemos que se metía en tantos problemas. Hoy vamos a estar viendo, con la ayuda del Señor, lo que fue la tibieza de Lot y las consecuencias que eso trajo, no solo para él, sino también para su familia. Pero antes de eso vamos a orar. Padre, queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes en esta mañana a poder comprender tu palabra. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a tener luz sobre este pasaje, Señor, que nos muestra la gravedad del pecado, nos muestra los límites de perversidad a los que puede llegar el ser humano. Señor, gracias porque si no fuese por tu gracia, si no fuese por tu misericordia, como Sodoma seríamos, como Gomorra vendríamos a ser semejantes. Señor, gracias porque un día tú nos rescataste estando muertos en nuestros delitos y pecados e hiciste de nosotros una nueva criatura para que ahora vivamos para tu gloria. Ayúdanos a vivir siempre conforme a esa nueva identidad que tú nos has dado en Cristo Jesús y ayúdanos, Señor, a no volver atrás, a no pensar que hay algo de nuestra vida pasada que tal vez nos puede satisfacer, que nos puede llenar, sino que por el contrario, Señor, día a día hagamos morir lo terrenal en nosotros por medio del poder de tu Espíritu Santo. Señor, oramos para que tú nos ayudes a través de este pasaje a poder comprenderlo y sobre todo, Señor, ayúdanos a poder aplicarlo en nuestras vidas. Oramos, Señor, cada una de estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces, como les comentaba ahí, justo después de ese primer rescate que le hicieron a Lot los ángeles, además él pudo evidenciar el poder de los ángeles porque enviaron una ceguera a toda esa turba furiosa, al punto que no podían encontrar ni siquiera la puerta. En medio de su pecado, aún estando ciegos, querían encontrar la puerta porque querían todavía satisfacer sus deseos pecaminosos. Y vuelvo y repito, como uno esperaría, uno diría, bueno, pues tal vez después de esto ya Lot se va a juiciar. Ahora sí va a empezar a obedecer. Pero vamos a ver que tristemente no es así. Dice ahí en Génesis capítulo 19, en el versículo 15, dice, y al rayar el alba, eso quiere decir cuando amaneció, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad.
Siguiente versículo, verso 16 dice, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Uno esperaría que después de que los ángeles le dijeran a Lot, bueno Lot, te acabamos de salvar de esa turba furiosa que te iba a violar. Ahora toma todo lo que tienes y vámonos con toda tu familia. ¿Y qué hizo Lot? Se quedó quieto, se quedó inmóvil. Pero, ¿cómo así, Lot? Pero, ¿no estás viendo el peligro? Fue tanta la pasividad de Lot que los ángeles tuvieron que tomarlo de la mano. Es impresionante lo que dice ahí en el verso 16. Lo tomaron de la mano a él, a su mujer, y tomaron las manos de sus 2 hijas. Ni siquiera tuvo la valentía de por lo menos levantarse y hacer algo. Vemos a Lot tristemente en un estado de pasividad espiritual. Cuando yo estudiaba eso, yo pensaba mucho en mi hijo. Saben que mi hijo tiene 16 meses y él tiene ahorita una fijación con las tomas eléctricas. Por más de que le hemos dicho, lo hemos disciplinado también físicamente para que deje de hacerlo, tiene esa curiosidad ahí. Y como buen pecador de nacimiento que es, cada vez que puede, se acerca a una toma y quiere meter el dedo. ¿Y qué pasa cuando ya he agotado todos los recursos? Pues tengo que tomarlo de la mano y sacarlo de esa zona de peligro. Y es algo parecido a lo que vemos aquí con Lot. Es como que el Señor dice, este hombre está empecinado, no quiere obedecer, hay que sacarlo, hay que tomarlo. Y dice el texto, según la misericordia de Jehová para con él. Si no fuese por la gracia de Dios, Lot hubiese sido destruido en ese momento. Pero la gracia de Dios fue tan abundante en él que aún tomó los ángeles lo tomaron a él, de la mano junto con su familia y lo trajeron hasta las afueras de la ciudad. Eso de por sí también era un milagro, porque tuvieron que haber salido en medio de la turba furiosa y ciega tratando de atraparlos, de conseguirlos, pero ellos salieron guardados por el Señor hasta las afueras de la ciudad. Génesis capítulo 19, en el versículo 17 dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Aquí vamos a ver nuevamente un acto de desobediencia de Lot. Dice ahí en el verso 18, pero Lot les dijo, no. Eso es impresionante. ¿Cómo se atreve Lot, que lo están rescatando, lo acaban de colocar afuera de la ciudad que van a destruir, y le dicen, ve a los montes, y la primera palabra que él dice es, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte. ¿Pueden ver las excusas de Lot? No, es que yo no puedo, Señor. No, el monte, eso está como muy alto. No, eso, yo no puedo. Y ofrece todavía una alternativa. Dice, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. En otras palabras, Lot le está diciendo a los ángeles, yo tengo un plan mejor. ¿Qué tal si en vez de ir al monte, vamos a una ciudad que yo tengo unos amigos allá que yo conozco y allá sí me voy a salvar? En los montes no creo que llegue. Es más, si intento ir al monte, probablemente el mal me alcanzará allá. ¿Pueden ver la necedad de Lot? Está tratando de solucionar una situación en sus propias fuerzas, en su propia sabiduría. ¿Saben que tristemente hay personas así? Hay cristianos que aún sabiendo lo que Dios dice en su palabra, intentan como negociar con Dios, ¿no? Entonces uno se encuentra a veces un joven que dice, pues pastor, yo sé que la Biblia dice que el yugo desigual es pecado, pero es que esa joven es tan especial, pastor, es que si usted la conociera, es que ella es una persona, es más, es como la Virgen María, es
Es una cosa, es una mujer extremadamente espiritual, pastor. Es más, ¿por qué no me deja que yo me una en un noviazgo con ella? Y si se convierte, entonces nos casamos. ¿Qué le parece? Hay gente que quiere negociar así y está buscando todo el tiempo, pero es que, Señor, pues sí, tú dices eso en tu palabra, pero es que, Señor, yo no quiero obedecer así como tan radical. Déjame matizar un poquito, ¿no? Y cuando la gente hace eso, realmente demuestra tibieza espiritual. Y es una condición de la que el Señor realmente no quiere que ninguno de sus hijos esté. La Biblia nos muestra que es posible que cristianos estén por un periodo de tiempo fríos espiritualmente, que estén en tibieza, pero siempre que vemos eso, vemos una exhortación a no permanecer ahí, a salir de esa tibieza, a salir de esa niñez espiritual. Y lo que vemos aquí en Lot es el actuar de un bebé. Así como a mi hijo tengo que tomarlo del brazo para que obedezca en muchas ocasiones, de la misma manera el Señor tuvo que orar con Lot, porque parece que en este momento él era un bebé espiritual. Él era una persona que realmente estaba muy enredada en las cosas de este mundo. Dice 2 de Pedro, capítulo 2. Realmente, hermanos, si nosotros no tuviéramos el testimonio del Nuevo Testamento y del apóstol Pedro puntualmente acerca de Lot, leyendo solo el libro de Génesis, realmente sería difícil concluir que Lot era cristiano, porque su actuar refleja necedad, refleja desobediencia, refleja tibieza. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 7 al 8, vemos que ahí dice el apóstol Pedro, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, y está hablando de Sodoma y Gomorra, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot realmente no se gozaba con el pecado de Sodoma. Dios había hecho una obra en Lot. Lot estaba realmente incómodo, afligía su alma en este lugar, pero tristemente no había decidido salir. ¿Y qué hace un cristiano metido en un lugar donde solo hay perversión, donde solo hay maldad? Él tendría que haber salido por el bienestar espiritual de su alma y por el bienestar espiritual de su familia. Hace años atrás tendría que haberse ido de ese lugar. Pero aún así, vemos que él permaneció ahí. Lot de alguna manera se sentía seducido, probablemente por la opulencia de Sodoma. Sodoma era un lugar donde había saciedad de pan, donde había muchísima ociosidad. Muchas personas en Sodoma se daban el lujo de no trabajar porque tenían mucha riqueza. Y esas riquezas terminaron siendo contraproducentes para el bienestar espiritual de sus almas y los llevaron a caer en pasiones cada vez más bajas y pecaminosas realmente delante de Dios. Primera de Corintios capítulo 3 podemos ver que la palabra nos muestra algunos cristianos que también se comportan realmente como niños. De hecho, la palabra los llama así. Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 4. Alguien dijo que Corinto era el monumento de la gracia de Dios, porque si había una iglesia que por sus obras no merecía el título de santos, era Corinto. Había muchos problemas en Corinto, pero a pesar de eso, vemos que el Señor los llama santificados, llamados a vivir en santidad. Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 4 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Una fe infantil. ¿Tenían muchos dones? Sí. ¿Tenían muchas habilidades? Sí. En Corinto vemos una proliferación realmente grande de dones, pero su carácter, su madurez, eran como niños. Al punto que Pablo dice, verso 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales
y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? El apóstol Pablo está exhortando a esta iglesia, ustedes son como niños. En vez de estar comiendo alimento sólido, en vez de estar profundizando en su fe, en su carácter, están pendientes a ver de quién es el uno, de quién es el otro. ¿Qué es eso? Eso es carnal. Cuando una persona pone la mirada en los hombres, realmente quita su mirada del Señor. Y es lo que estaba pasando en Corinto. Por eso el Señor los llama niños. En Hebreos también, capítulo 5, vamos ahí. Hebreos capítulo 5, vemos que se exhorta a ciertos cristianos que también tenían un comportamiento infantil, un comportamiento de niños. Hebreos capítulo 5, versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces lo que estamos viendo en Lot es el actuar de un bebé espiritual, de un niño caprichoso, que quiere hacer las cosas como a él le parece, a la forma que él cree que es correcta, y se atreve incluso a negar la instrucción directa de Dios dada a través de los ángeles. Pero saben que cuando miramos esto también debe llevarnos a examinarnos a nosotros mismos. Pregúntate a manera de reflexión, ¿tú obedeces a Dios inmediatamente? Cuando Dios te dice, levántate, sirve a tu familia, sé el primero en estar dispuesto para lavar los pies de los que te rodean. Sé el primero en discipular. Toma la iniciativa en lavar a tu familia con la palabra de Dios, en guiarlos, en instruirlos. ¿Tú lo haces inmediatamente? Porque ese fue el problema de Lot. A Lot le estaban diciendo, levántate, toma tu familia y vamos. ¿Y qué pasó? Se quedó inmóvil. En vez de obedecer, tuvieron los ángeles que llevarlo casi que arrastras a él y a su familia para que pudiesen salir de Sodoma. ¿Tú obedeces realmente, inmediatamente? Hay gente que de pronto dice, sí, yo obedezco, pero me demoro un año en obedecer. Pero me demoro 6 meses porque tengo que primero procesar, tengo que analizar. Pero lo que Dios requiere de nosotros como sus hijos, hermanos, es obediencia inmediata. Si el Señor dice que hagamos algo, debemos obedecer inmediatamente, sin reparos. No deberíamos esperar al punto al que llegó Lot, a que Dios mismo tenga con su vara y su cayado que disciplinarnos y llevarnos a obedecer muchas veces por causa de nuestra necedad. Pregúntate también, cuando Dios te pide que tú hagas algo en la palabra, ¿tú te niegas a hacerlo? Como Lot. ¿O tú eres de los que pone excusas, Señor, es que yo no podré? Es que es muy difícil, Señor. Yo no sé por qué tú me pides eso si yo soy incapaz. ¿Yo cómo voy a subir a un monte, Señor? Yo estoy viejo, me duele la rodilla. Tú le pones trabas, le pones excusas al Señor. Cuando el Señor te dice, deja de ver pornografía, por ejemplo. Deja de emborracharte. Deja de faltarle el respeto a tu cónyuge. Deja de pecar. Deja de hacer cosas que a mí no me agradan. Tú tratas de negociar, pero Señor, pues yo lo voy a respetar, pero hoy no, porque es que hoy me la voló. Mañana sí. Tú le pones trabas, le tratas de cambiar el plan de Dios. Señor, pero dame un tiempito. Señor, pero es que de pronto no tan radical como ir a los montes. Déjame hacer algo más intermedio. De pronto quedarme aquí en un lugar más seguro. Saben que todas estas actitudes que estamos viendo en Lot demuestran inmadurez espiritual. Era inmaduro, era salvo porque vemos en 2 de Pedro que afligía su alma, que su alma era justa delante de Dios. Pero vemos
que era muy inmaduro en su fe. Era un niño, era un bebé espiritual. Tú eres de los que piensa a veces para justificar tu pecado, Señor, es que tengo mucho estrés. Es que, Señor, yo llevo tanto tiempo trabajando y no, yo realmente me merezco este fin de semana poder ir a echarme unas politas, ir a descansar, porque es que ya mucho estrés, Señor, y yo necesito, tú sabes, tú me conoces, Señor. ¿Justificas tu pecado? ¿Estás poniendo la mirada en los hombres como Corinto? Es que yo soy del pastor, o yo soy del hermano Ernesto, que cuando el hermano Ernesto predica, y sí, él sí los afina. O yo soy del hermano Ricardo, yo soy del hermano Miguel, yo soy del hermano Juan Pablo. Porque cuando empezamos a tener ese tipo de preferencias, mostramos que somos carnales. Independientemente de la persona que se pare aquí, usted debe venir con la misma disposición a escuchar y a recibir la palabra de Dios. Ese tipo de preferencias de a mí me gusta más uno que el otro, yo me identifico más con este que con este otro, es lo que precisamente el apóstol Pablo condenó en Corinto. Incluso hoy en día pasa hasta con las redes sociales. Hay algunos que dicen, yo soy de Juan Manuel Vázquez, que ese sí afina el que sea. O no, yo soy es de Paul Washer, es que Paul Washer tiene unos mensajes. No, es que a mí me gusta Sujel Michelén. Es que ese hombre, el mejor predicador que ha dado Latinoamérica es Sujel Michelén. Y es increíble, hermanos, de verdad, uno puede verlo en las redes sociales, cómo se pelean entre ellos por personas que ni siquiera los conocen. Y están ahí defendiendo a capa y espada. No toques al ungido que yo tengo. No usan el término porque saben que está fuera de su contexto, pero actúan de la misma manera. No, es que no me hables mal de ese hombre porque él es mi favorito. Pero eso es una actitud carnal. Nuestro enfoque debe ser Cristo. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Juan Manuel Vaz? ¿Qué es Sujel Michelén? Servidores y están haciendo lo que hacen porque Dios los ha llamado y les ha sostenido para estar allí. Entonces el que merece toda la gloria es Dios. Se trata de Él. Deberíamos poder pedirle al Señor que mantengamos siempre ese enfoque. Tú estás estancado espiritualmente como los hebreos, habiendo pasado ya mucho tiempo, debiendo ser ya maestro, todavía necesitas lechecita, necesitas el alimento desmenuzado porque todavía no puedes participar del alimento sólido. Todo eso debería llevarnos a reflexionar. Dios no quiere, hermanos, una iglesia inmadura. Dios no quiere tampoco una iglesia tibia. Una iglesia donde estamos tratando de servir a Dios y congraciarnos con el mundo. Es que vamos 50-50. Eso no es lo que el Señor quiere. Apocalipsis capítulo 3, vamos allí. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 15 al 19. Dice ahí un mensaje dado a una iglesia. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios no quiere una iglesia tibia. Dios no quiere cristianos tibios. Dios quiere cristianos apasionados por Él. Cristianos que no les importe cortar lo que tengan que cortar con Sodoma con tal de vivir para la gloria de Dios. Dijo un pastor llamado Augustus Nicodemus, un cristiano frío no es el que no grita, no es el que no salta, no es el que no da vueltas y no hace bulla. Un cristiano frío
es aquel que escuchando la verdad del evangelio no la pone en práctica en su día a día. En otras palabras, hermanos, los cristianos fríos son los que están en las iglesias. Los cristianos tibios son los que están escuchando un mensaje, pero haciéndose de la vista gorda. No lo llevan a la práctica. Y eso es algo que el Señor condena. Saben que hay mucha gente que dice, es que yo quiero una iglesia bíblica. Yo quiero una iglesia donde todo sea bíblico. Pero sabes que si tú vas a una iglesia bíblica, también Dios va a demandar de ti ser un cristiano bíblico. Y cada día que asistes a una iglesia bíblica debería ser más bíblico y más centrado en Dios, en su palabra, en quién es Él. Porque en últimas vamos a ser juzgados también en función de la luz que hemos recibido. Y si día a día o si semana tras semana, domingo a domingo, miércoles a miércoles, estamos escuchando la palabra de Dios, eso demanda de nosotros una responsabilidad. Y es que lo vivamos, y es que lo apliquemos, y es que no seamos tibios, que no seamos niños espirituales. Entonces, hermanos, volviendo al pasaje de Lot, podemos ver ahí, y hay varias interpretaciones acerca de por qué Lot no quiso ir a los montes. Algunos entienden que tal vez él no quiso ir a los montes porque eso implicaría ver en primera fila toda la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y eso emocionalmente hubiese sido muy fuerte para él. De hecho, la palabra nos muestra que las hijas de Lot estaban ennoviadas o comprometidas porque habían yernos de Lot que no salieron. O sea, los yernos, las parejas de las hijas de Lot se quedaron allá. Entonces, hubiese sido emocionalmente muy fuerte ver a un yerno quemarse en fuego y azufre, o ver la destrucción de un vecino, de un familiar, de un conocido. Entonces, una posible interpretación es que él no quería ir a los montes porque no quería ver ese espectáculo en primera plana. Otra interpretación dice que tal vez él no quería ir a los montes porque ya se había acostumbrado a la opulencia que había en Sodoma. Y vivía una vida tan cómoda, tan llena de pronto de privilegios, que irse a los montes sería como ir a lo rural, ¿no? Como vivir toda una vida en una ciudad, tal vez Nueva York, una ciudad con mucha opulencia, y de repente terminar en un monte, en un cerro. Hubiese sido un cambio bastante drástico para él y podría ser tal vez la razón por la que él pidió no ir a los montes. La tercera interpretación, y la que tal vez en la que sale mejor librado Lot, es que él ya había experimentado que la misericordia de Dios estaba sobre él. Y tal vez él quería ir a esta ciudad de Zoar porque sabía que si él iba ahí, probablemente esa ciudad se salvaría. Esa ciudad no recibiría el juicio que Dios tenía preparado para ella. Entonces, si esa es la interpretación, podemos concluir que el acto de Lot realmente estaba buscando salvaguardar al menos esa pequeñita ciudad de Zoar. Vamos a ver Génesis capítulo 19 para ver que los ángeles también hablan acerca de esta posible interpretación. Génesis capítulo 19, versículo 21. Dice ahí, y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto. Mire lo que dice, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuegos de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces, tal vez Lot estaba pensando, el juicio es inminente, pero por lo menos esa pequeña Zoar, tal vez si yo voy allá con mi familia, tal vez no reciban ese juicio. Y vemos que los ángeles responden a eso y le dicen, bueno, Lot, está bien,
he recibido también tu súplica, como dice en el verso 21. No destruiré la ciudad de la que has hablado. Lo siguiente que vemos ahí, en el pasaje de Génesis 19, es que aparece la mujer de Lot. Y eso es algo también muy interesante. Dice Génesis 19:26, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Esta es una historia que ha salido en muchas películas, es una historia que tal vez ya han escuchado antes con frecuencia. Mucha gente se pregunta, ¿no? Pero ¿por qué miró atrás, no? O sea, ya le había dicho, o los ángeles ya le habían dicho a Lot que saliera deprisa y que no mirara hacia atrás. Verso 17 dice, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Sin embargo, esta mujer de Lot volteó su mirada hacia atrás. Y eso nos lleva al segundo punto. La mujer de Lot era una mujer con Sodoma en el corazón. La mujer de Lot había salido físicamente de Sodoma. De hecho, ni siquiera por su propia voluntad. Los ángeles la habían tomado de la mano junto con Lot y sus dos hijas para que salieran de ahí. Pero parece que a pesar de que habían salido físicamente de Sodoma, su corazón seguía perteneciendo allá. Su corazón seguía pensando, y todo lo que dejamos en Sodoma, y todas las posesiones que nos costó tanto trabajo adquirir, vamos a perder todo. Saben que en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 17, vemos un pasaje que nos puede traer luz acerca de qué pudo haber pasado por la mente de esta mujer de Lot. Lucas capítulo 17, en el contexto precisamente de la segunda venida del Señor. Dice ahí Lucas 17:28, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Verso 32 dice, acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. Verso 33, todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Parece ser, por el contexto de este pasaje, que lo que estaba en el corazón de la mujer de Lot eran las posesiones que estaban allá. Y tal vez ella pensaba, bueno, necesito eso realmente en mi vida. Es que ¿cómo vamos a ir a un monte o cómo vamos a ir a esta ciudad pequeña de Zoar y vamos a dejar todo? No, es demasiado. Y probablemente eso le llevó a mirar hacia atrás. ¿Saben que lo que condenó a esta mujer de Lot no fue simplemente mirar hacia atrás? Que la Biblia nos muestra que el Señor pesa el corazón. El Señor sabe la motivación que había en ella al mirar hacia atrás. Proverbios capítulo 21, vamos ahí. Proverbios capítulo 21. Dice Proverbios 21, versículo 2, todo el camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. ¿Recuerdan los ejemplos del Señor Jesús acerca del adulterio y del homicidio? Jesús subió el estándar. No simplemente una persona que va y comete el acto físico es un adúltero. ¿Qué dijo Jesús? El que mira a una mujer con codicia en su corazón ya es un adúltero. Porque en su corazón, que es lo que pesa el Señor, está pasando lo mismo que pasa en el adúltero que va y comete el acto. Por eso delante de Dios que pesa el corazón es lo mismo. Es un adúltero. La Biblia habla también del homicidio. Si alguno aborrece a su hermano, es homicida.
Porque lo que está pasando en el corazón del homicida que va y comete el acto físico es lo mismo que está pasando en aquel que aborrece a su hermano y tal vez se refrena por temor a las consecuencias. Pero en su corazón hay el mismo problema. Entonces, parece ser que esta mujer de Lot quiso salvar su vida con lo que había en Sodoma y terminó perdiéndola. Por eso el Señor usa esto como ejemplo. Y aquel que pierda su vida por causa de Cristo, en cambio, la ganará, la salvará. Ahora, uno podría pensar, no, esta mujer de Lot, idólatra, como se le ocurre a ella mirar hacia atrás, ya les habían dicho. Pero preguntémonos, ¿de quién aprendió la mujer de Lot que el dinero era lo más importante? ¿Quién fue el que alzó primero la mirada cuando estaba partiendo sus posesiones con Abraham? ¿Quién fue el que primero alzó la mirada y vio la llanura donde estaba ya Sodoma y Gomorra y dijo, allá es, eso es un paraíso terrenal? Eso allá, mejor dicho, vamos a crecer económicamente, eso allá va a ser una bendición económica. ¿Quién fue el que, movido por su codicia, por su avaricia, se desplazó a esta ciudad aún sabiendo que en Sodoma habían hombres malvados y perversos? Y luego no solamente habitó ahí, en la orilla, cerca a Sodoma, sino que luego entró y vemos que cuando recibe a los ángeles, los recibe en las puertas de Sodoma. Eso quiere decir que probablemente Lot había llegado incluso a tener un cargo, una eminencia, un cargo de eminencia en Sodoma. Y vemos que su mujer, tristemente, toma la decisión de mirar atrás. ¿De quién aprendió la mujer de Lot que se podía desobedecer de vez en cuando las instrucciones de Dios? Que cuando Dios decía algo, como que le podíamos plantear otra alternativa. Ahora la mujer de Lot no contó con la misma suerte. Cuando ella volteó hacia atrás, efectivamente se convirtió en estatua de sal. Ahora, con eso no queremos decir obviamente que la mujer de Lot haya sido inocente. Había idolatría en su corazón. Pero sí hay un factor que influyó en ella y que debía haber sido la persona más preocupada por su vida espiritual, más preocupada por su santidad, era su esposo. Es triste que un esposo, por causa de su mal testimonio, termina haciendo tropezar a su propia esposa. Eso es lamentable. Dice la palabra en Efesios capítulo 5, hablando del rol de los esposos. Efesios capítulo 5, en el versículo 25, dice ahí la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Saben que si Lot debía ejemplificar el amor protector de Cristo, que Cristo nos protege como sus hijos, como la iglesia, ¿por qué la mujer iba atrás? Eso es curioso, porque ahí dice en el versículo 26, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él. Si se supone que él es el hombre que está ahí para proteger esa familia, él debía haberse quedado atrás. Porque si de verdad el mal los alcanzaba, el primero que debía estar dispuesto a morir era él. Porque él debía morir por su esposa, como Cristo murió por la iglesia. Pero parece que Lot iba adelante. No, pues el que se quedó, se quedó. Usted mira a ver, eso está como fuerte allá, yo veo el humo y no, yo chao, nos vemos. Hermanos, Lot termina siendo un antiejemplo de lo que realmente debería ser un esposo. De manera de reflexión, quiero hablar a los esposos que están acá. ¿Tú estás discipulando a tu esposa? ¿Tú le enseñas a tu esposa la palabra de Dios? Porque lo que acabamos de leer en Efesios 5 es que es la responsabilidad del esposo, lavarla por medio de la palabra. A veces hay hombres que se quejan de sus esposas. No, pero es que mi esposa no me respeta, pero es que mi esposa no me hace caso, pero es que ella con esa cantaleta todo el tiempo, no, ya yo estoy cansado. Y uno les pregunta, ¿pero ya las discipulaste? ¿Tú le has explicado cómo es el respeto bíblicamente?
¿Cómo ella puede ser una mujer virtuosa? ¿O simplemente te dedicas a atacarla y a decirle todos sus defectos, todas sus fallas? Porque es la responsabilidad del hombre embellecer espiritualmente a su esposa para presentársela a sí mismo como una esposa gloriosa que no tiene arruga ni cosa semejante. ¿Tú estás haciendo todo lo posible para que tu esposa no atesore ídolos en su corazón? ¿Tú te estás esforzando en eso? Por cuidar, por proteger, no solo físicamente, sino también emocionalmente, espiritualmente a tu esposa. Es una tarea de los esposos. Deberíamos pedirle al Señor que Él nos ayude. Los hombres deberíamos ser sermones andantes del amor de Cristo para nuestras esposas. Es un reto, claro, pero en el poder del Señor podemos hacerlo, dirigidos por el Espíritu Santo. Otra aplicación que podemos extraer del pasaje es que definitivamente el problema del pecado es un problema que reside en el corazón. El problema del pecado no es externo. Esta mujer de Lot ya había salido físicamente de Sodoma, pero tristemente Sodoma seguía dentro de su corazón. Mateo capítulo 15, podemos ver ahí la raíz del problema del pecado. Mateo capítulo 15, verso 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo eso sale del corazón. Es de ahí donde crece o se cultiva de alguna manera la idolatría. No es necesariamente algo externo. A veces hay personas que se enfocan mucho en lo externo, ¿no? No, yo tengo que esforzarme por medio de mi fuerza de voluntad, tengo que colocar ciertas barreras, ciertos límites, y así me voy a mantener bien. Y no es malo, de hecho yo recomiendo que haya siempre barreras en nuestra vida para evitar pecar, pero las barreras solas no son suficientes. Porque de nada sirve realmente colocar un montón de barreras externas y en nuestro corazón, que es donde está principalmente el problema, no estamos trabajando. Eso simplemente va a ser a un demonio enjaulado. Eso no va a tener una real solución. Salmos capítulo 51, este es un salmo precioso, es un salmo de arrepentimiento. Y algo que me llama mucho la atención cuando David expresa esto que está ocurriendo en él, es que David, a pesar de que había pecado sexualmente con Betsabé, él no dice, Señor, la próxima dame más fuerza de voluntad. O sea, que cuando yo la vea, yo me aguante. No, él no pidió eso. O Señor, ayúdame a de pronto colocar más barreras en mi vida. Ayúdame a establecer ciertos límites externos para no volver a pecar. No. David sabía dónde estaba el problema principalmente. El problema principal del pecado sexual tiene que ver con el corazón. Salmos capítulo 51, verso 10. Ora ahí David en arrepentimiento diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Sabía que ahí estaba el problema. Señor, dame un corazón limpio. Sigue diciendo, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David sabía que si tenía el gozo de la salvación en él, cuando vinieran las tentaciones de Satanás, las tentaciones fruto de su concupiscencia, él iba a decir, no, ¿cómo se te ocurre si tengo delicias en la presencia de Dios? Si me estoy gozando en Él, ¿cómo voy a cambiar un banquete espiritual en Dios por una comida chatarra como el pecado? No, nunca. Y así es como se debe luchar en contra del pecado, entendiendo que necesitamos cambiar primeramente o ser transformados en nuestro corazón. ¿Saben que es probable que haya aquí entre nosotros o entre los que nos están oyendo, de pronto a través del internet, es probable que haya personas con ídolos en su corazón? No era un asunto exclusivo de la mujer de Lot. Incluso cuando el apóstol Juan escribe a creyentes en su primera carta, dice, guardaos de los ídolos a cristianos. Les está advirtiendo.
Porque es una posibilidad que si descuidamos nuestra relación con Dios, algo puede llegar a ocupar el lugar que solo a Dios le pertenece. Y uno se preguntaría, bueno, pero ¿cómo identifico eso? Y aquí es muy importante ser honestos realmente en nuestra propia autoevaluación. Pregúntate, ¿qué gobierna tus pensamientos? ¿Qué es lo que tú más piensas realmente en el día? Si tú analizas un día promedio tuyo de 24 horas, ¿qué es lo que gobierna realmente tus pensamientos durante esa franja de tiempo? Eso te puede ayudar a identificar si de pronto hay algún ídolo ahí. ¿Qué gobierna también tus sentimientos? ¿Qué hace que tú cambies de ánimo? ¿Hay algo que me pone muy contento o hay algo que definitivamente me bajonea muchísimo? Pregúntate, ¿qué es lo que hace ese clic en tu vida? Y de esa manera probablemente puedas identificar algún ídolo. Pregúntate también, ¿qué gobierna tus devociones personales a Dios? Saben que hay mucha gente que ha hecho una especie de ídolo de su desempeño como cristianos. Entonces hay gente que dice, si siento que me porté bien, o sea, si siento que mi desempeño estuvo bien, estuve juicioso esta semana, entonces sí oro. Entonces sí busco al Señor porque voy bien. Pero si de repente el desempeño no fue tan bueno, si de repente pequé, si de repente hice algo indebido, como que ahí decimos, no voy a orar un mes o una semana, porque estoy en una especie de autocastigo que me estoy poniendo y no me voy a acercar más a Dios. Eso es hacer de nuestro desempeño, de nuestras obras, un ídolo. Dependiendo de cómo estoy, decido si busco a Dios o no. Hay gente que siente, bueno, si hoy cumplí con los mandamientos, entonces sí hago el devocional. Sí leo la Biblia porque voy bien. Pero si no cumplí con los mandamientos, no, yo no voy a ser hipócrita, yo más bien no hago nada. Va uno ahí a dárselas de cristiano, ¿no? Pero eso es vivir una vida cristiana por obras. Dependiendo de mi rendimiento, dependiendo de mi desempeño, decido si me acerco al Señor o no. Y eso no es lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor quiere que independientemente de nuestro desempeño, el Rey de nuestras vidas debe ser Él. Y si tú estás hecho pedazos, debes ir hecho pedazos al Señor. Si está haciendo un fracaso, como Lot estaba haciendo un fracaso, debes ir al Señor siendo un fracaso. Señor, aquí estoy. Te necesito. Fuera de ti, nada puedo hacer. Filipenses capítulo 3 podemos ver cómo el mismo apóstol Pablo lidió con este tema. El apóstol Pablo reconoce que él tampoco era perfecto. Él también tenía errores. Pero ¿qué hacía él ante sus errores? No se dejaba, no se quedaba ahí estancado. No se quedaba en una profunda depresión para que Dios luego lo aceptara por lo mucho que estaba sufriendo. Más bien, dice la palabra, que él olvidaba ciertamente lo que estaba atrás y corría hacia adelante. Filipenses capítulo 3, verso 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo tenía claro esto. Si he fallado, si me he equivocado, eso es cosa del pasado. Voy a avanzar porque tengo un premio a un supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. ¿Saben que eso era lo que debió haber hecho la mujer de Lot? Bueno, no importa las riquezas que perdimos en Sodoma. No importa si lo que habíamos ahorrado toda la vida se quedó allá en medio del fuego y la ceniza. No importa porque estamos con Dios. Y Él es el que nos va a guiar. Y Él es el que nos va a sostener como familia. Génesis capítulo 19 podemos ver que hubo un personaje a quien Dios sí le permitió ver claramente todo el juicio que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Ese personaje es Abraham. Verso 27 dice, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová.
y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Aquí podemos ver el juicio derramado sobre este lugar. Saben que uno puede ir incluso hoy por hoy a la zona del Mar Muerto y los geólogos, los arqueólogos que trabajan por allá, ellos han encontrado hay evidencia geológica de que esa tierra fue quemada hace aproximadamente 3.000 años atrás. Y eso es impactante. Hay mucho debate todavía, no se ha podido establecer si realmente la tierra quemada era simplemente Sodoma o si había parte de pronto de lo que hoy por hoy es el Mar Muerto. Pero hay evidencia que corrobora la veracidad de lo que estamos estudiando. Y eso nos habla también de que la Biblia es un libro perfectamente científico, es un libro en el que podemos realmente encontrar muchos argumentos históricos, arqueológicos, paleontológicos que nos hablan de la veracidad de las Escrituras. Este juicio horrible, dice ahí que era como un horno, no sé, imagínense eso gráficamente, un horno, mucha gente siendo quemada, hubiese sido algo atroz realmente. Pues cuando vemos Génesis capítulo 19, podemos ver por qué. En el versículo 4 dice que cuando ellos estaban tratando de buscar a los ángeles para conocerlos, para tener relaciones con ellas, no solamente estaban yendo los adultos de Sodoma, incluso los más jóvenes. Era una corrupción terrible la que había en ese lugar. Dice Génesis 19:4, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Nadie se salvaba. ¿Recuerdan la intercesión de Abraham? Diciendo, Señor, si hay 10 justos, por amor a esos 10 justos, no envíes el juicio. La respuesta aquí para Abraham es que no habían 10 justos. En últimas, de este juicio terminaron salvándose prácticamente solo 3 personas. Lot y sus 2 hijas. Los yernos no cumplían el requisito para ser justos. La esposa de Lot quedó a mitad de camino. Solamente 3 personas. Imagínense eso. Abraham estaba clamando para que Dios salvara esta tierra y solamente 3 personas. Y aún así Dios tuvo misericordia y vamos a ver que guardó en últimas a esta tierra o a esta pequeña ciudad de Zoar. Dice ahí Génesis capítulo 19, verso 30, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. O sea, tanto que peleó que no quería subir al monte y ahora que vio el horno quemándose, ahora sí, rapidito subió. Impresionante la actitud del horno. Verso 31. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche. Y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es
padre de los amonitas hasta hoy. El tercer y último punto en esta mañana son las consecuencias de criar hijos en Sodoma. ¿De dónde sacaron las hijas de Lot que emborrachando a su papá se podían acostar con él? ¿Quién les enseñó eso? ¿De dónde salió tal idea? Obviamente, estas hijas de Lot habían crecido en Sodoma, habían visto mucha perversidad y sabían que un hombre borracho pierde muchas veces el conocimiento, el sentido de lo que está haciendo, y sabían también que era la única manera en que Lot, siendo un hombre justo, iba a estar con ellas. Ellas habían hecho un ídolo acerca de tener descendencia y planificaron todo. Y es impresionante, ahí se puede ver también la influencia de los hermanos mayores. Si usted es un hermano mayor, tenga mucho cuidado con lo que le aconseja a sus hermanos menores, porque parece que la que lideró todo esto fue la mayor. La mayor le dijo a la menor, bueno, lo vamos a emborrachar. La mayor le dijo luego a la menor, ya yo lo hice, ahora tú, dale tú, te toca. La influencia de un hermano mayor es una responsabilidad delante de Dios. El hermano mayor debe preocuparse por cuidar, por salvaguardar la integridad de su hermano menor, no llevarlo al pecado. No encompicharse con él para, bueno, vamos a pecar los dos y nos hundimos juntos. Esa no debería ser la actitud de un hermano mayor. Pero tristemente, estas hijas de Lot habían sido demasiado influenciadas por Sodoma. Proverbios capítulo 23, podemos ver ahí la advertencia de la palabra de Dios respecto a lo que el vino puede llegar a producir en la vida de una persona. Proverbios capítulo 23, verso 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la ropa, en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Será como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Eso fue lo que sucedió en Lot. Fue emborrachado por su hija mayor. Se acostó con ella, aunque él no percibió que se había acostado con ella. Y al siguiente día, ¿qué hizo? Otra vez. 2 días seguidos de borrachera. Probablemente Lot tenía algún tipo de despecho en su corazón por causa de todo lo que había perdido económicamente en Sodoma. Probablemente también estuviese afligido y triste porque perdió a su esposa en el camino. Se convirtió en una estatua de sal. Y obviamente eso no justifica su actuar, pero pudo haber sido las razones que llevaran a este hombre a emborracharse 2 veces. Pero vemos, hermanos, que definitivamente el estado espiritual de Lot no era el mejor. Él seguía demostrando tibieza, inmadurez espiritual. En vez de haber guiado a sus hijas, en vez de haber estado atentos a ese ídolo que ellas habían creado en su corazón, de tener descendencia, parece que Lot dejó que ellas simplemente lidiaran con el asunto solas. Efesios capítulo 6, versículo 4, vemos ahí la responsabilidad que Dios delega a los padres en cuanto a la crianza de los hijos. Efesios 6, 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Las hijas de Lot, en vez de razonar, esto es lo que todo el mundo hace, tenemos que tener descendencia, ellas debían haber más bien razonado, pero mi valor no está en la descendencia. Si yo soy creación de Dios, tengo su imagen y semejanza en mí, ¿por qué tengo que buscar la descendencia cueste lo que cueste? No, más bien voy a esperar en el tiempo de Dios.
Si es la voluntad de Dios, pues Él me dará descendencia. Debía haber sido el razonamiento, pero para que ellas razonaran así, tendría que haber un padre comprometido que les hubiese hablado acerca de eso. Cuando las cosas no suceden cuando queremos, no vamos y lo hacemos a la fuerza. Más bien, descansamos en el Señor, oramos a Él y pedimos de su gracia y de su favor. Tristemente, el ejemplo que habían visto las hijas de Lot era que Lot en ocasiones estaba dispuesto a pecar. Estaba dispuesto a tratar de cambiar las reglas de juego para salir beneficiado. Y eso probablemente fue lo que llevó a estas hijas de Lot a pensar, bueno, si mi papá lo hace, ¿por qué yo no? Yo también puedo tener mi propia estrategia, mi propio plan. Y pues como yo he visto que en Sodoma funciona muy bien eso de emborrachar a una persona y acostarse con él, pues hagámoslo. Nadie se va a enterar. Y es triste porque saben que estas hijas de Lot debían tener algo de temor del Señor. Porque ellas tenían pareja, recuerdan a los yernos, pero se habían mantenido vírgenes. O sea, habían cuidado esa pureza sexual. ¿De dónde sacaron eso? Probablemente Lot les había enseñado. Les había dicho, ustedes tienen que esperar ser vírgenes hasta el matrimonio, porque es el diseño de Dios para la sexualidad. Pero parece que en estos momentos se les olvidó la instrucción y empezaron a pensar, no, cueste lo que cueste, toque lo que toque porque nos quedamos sin descendencia y eso es lo peor que nos puede pasar. Hicieron de la descendencia un ídolo y tristemente su padre no pudo evitarlo. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9, dice ahí, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Oigan bien los padres que están acá. Primeramente la palabra debe estar en nuestro corazón. Verso 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todo ese énfasis está en colocar la palabra de Dios en sus mentes, en sus corazones. Saben que el mayor influencer en la vida de un hijo debería ser su papá. La persona que tiene más influencia en la vida de un hijo debería ser su papá. Debería ser el que le está repitiendo continuamente las escrituras. Le está diciendo qué es la voluntad de Dios revelada para su vida. Y debe estar motivándole a eso. De esa manera de aplicación, los padres que están acá, ¿qué tiene más influencia sobre la vida de tus hijos? ¿Las redes sociales? ¿El celular? ¿El internet? ¿O la palabra de Dios? ¿Qué tiene más influencia sobre tus hijos? ¿Sus amigos? ¿El vecindario? ¿El parche con el que están? ¿Con el que comparten? ¿O tiene más influencia tu ejemplo espiritual? Deberíamos preguntarnos eso. ¿Qué tiene más influencia en la vida de tus hijos? ¿El colegio? ¿Saben que hoy en día Sodoma está en el colegio? Sodoma y todo este movimiento que vemos, que es algo público, es algo que se ve establecido cada vez más claro. Todo este tema de la ideología de género, todo ese tema de la revolución sexual, eso está llegando a los colegios también. Hoy en día en un colegio le pueden estar enseñando a su hijo que él es lo que quiere ser. Que si él se siente niña, puede ser niña. Que si él quiere estar con una persona de su mismo sexo, puede hacerlo. Que él no tiene que esperar hasta el matrimonio para tener relaciones, que lo puede hacer cuando quiera, siempre y cuando se proteja. Todas esas ideas, de alguna manera sodomitas o mundanas, están llegando también a los colegios. Pero ¿quiénes son los llamados a contrarrestar todas esas ideas? Los padres. Los padres deben estar alertas. Estamos en tiempos donde los padres no pueden menguar. Los padres no pueden hacerse de la vista gorda en cuanto a la disciplina y la crianza de sus hijos. ¿Saben que criar en el idioma original tiene que ver con dar forma? El que debe darle forma a su hijo
es el papá, es la mamá. Son aquellos a quienes Dios ha delegado para esa función y un día nos han de pedir cuentas por esa tarea encomendada. Yo no entiendo de verdad cómo a veces hay padres cristianos que le dejan el celular a sus hijos. Saben que si hay un lugar donde puede estar Sodoma es acá. Aquí está Sodoma o incluso prácticas peores que esa. Fácilmente hoy en día pueden tenerlo. Es importantísimo que los padres estén vigilantes, que los padres estén revisando qué páginas ven mis hijos, qué están mirando cuando ven los celulares, cuando de pronto están en el computador, qué es aquello que está moldeando a mi hijo, qué es aquello que está marcando su razonamiento, su cosmovisión. Porque el problema evidentemente de las hijas de Lot es que tenían una cosmovisión mundana, donde ellas estaban pensando, bueno, como es la costumbre de toda la tierra, como todo el mundo así lo hace, necesitamos descendencia. Pero ¿de dónde surgió esa idea? ¿Fue del mundo? ¿Fue de Sodoma? No fue precisamente de Dios o de las Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 12, ya con eso termino, qué pena el tiempo. Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2, dice, así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El compromiso de un cristiano es vivir así. Es vivir como alguien que ha sido transformado, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y no conformarse a este siglo. No conformarse a Sodoma, no conformarse al mundo, no conformarse actualmente a lo que llaman la ideología de género, a todo este tema que está tratando de invadir los colegios, que está tratando de invadir las calles, que está tratando de implantarse como una agenda mundial. Es algo que está sucediendo cada vez más. Y por eso es necesario que los cristianos se levanten. Y todo esto en últimas va a repercutir en que los cristianos que quieran ser políticamente correctos con este mundo terminarán o apartados de Cristo o realmente viviendo conforme a la voluntad de Él. Entonces, dos aplicaciones finales. Todo esto que hemos estudiado nos muestra las consecuencias de la tibieza espiritual, de la inmadurez espiritual de Lot. Por lo tanto, si tú eres un cristiano hoy que tal vez está tratando de congraciarse con el mundo, está tratando de servir a dos señores como Lot, el principal mensaje para ti es: arrepiéntete, no vivas más ahí. Sal de ese estancamiento espiritual y empieza a vivir como Dios manda. Empieza a ir a los montes, empieza a levantarte, a poner la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. Por otro lado, si tú estás aquí hoy y realmente nunca has conocido al Señor Jesucristo, si tú nunca has sido transformado por Él, si tú simplemente vives tu vida como a ti te parece, como crees que es correcto, hoy puede ser el día de salvación para ti. Hoy puede ser la oportunidad que el Señor te está dando para que te arrepientas, para que reconozcas que has pecado al igual que Lot, has pecado al igual que Sodoma, has pecado igual que la mujer de Lot, pero necesitas con urgencia un Salvador para tu alma. Necesitas reconocer que tú mismo no te puedes salvar, que por más de que trates de hacer buenas obras, las buenas obras no borran las malas que ya hiciste. Y un Dios justo no puede pasar por alto tu pecado. Por eso el llamado principal para tu vida, si no conoces al Señor, es que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Es que no permitas que se acabe el día. No permitas ni siquiera que se acabe esta reunión sin primeramente entregarle tu vida al Señor. Sin primeramente reconocer que eres un vil pecador, pero que Cristo es un glorioso Salvador. Y que si vas a Él, así como Lot fue rescatado del fuego que cayó sobre Sodoma,
De la misma manera, tu alma será rescatada del infierno eterno, del lago de fuego, que es lo que mereces por tu maldad. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tu palabra, Señor, nos confronta. Tu palabra nos permite ver las consecuencias de la tibieza espiritual. Nos permite ver, Señor, que no solamente nos afectamos a nosotros mismos cuando vivimos como niñitos espirituales, sino que afectamos a nuestra familia, afectamos a nuestra esposa, afectamos a nuestros hijos. Señor, ayúdanos a tener corazones encendidos por ti, corazones que reconocen y entienden que solo tú, Señor, eres la razón de ser de nuestra existencia, que no debemos vivir para agradar a ningún Sodoma, a ningún mundo terrenal, sino que simplemente, Señor, debemos vivir por y para ti, Padre. Oramos, Señor, para que tú obres también en el corazón de aquellos que están viviendo para sí mismos, aquellos cuyo mayor ídolo son ellos. Padre, permite que tu palabra les confronte, permite que puedan reconocer, que puedan ser convencidos por tu Espíritu Santo de pecado, justicia y juicio, y que hoy sea el día de salvación, que hoy sea el día en que tú les atraigas y permitas, Señor, que puedan vivir una vida nueva para que muestren al mundo las maravillas de tu palabra y puedan ser luz en medio de una generación maligna y perversa como la que estamos viviendo en los días de hoy. Padre, que seas tú ayudándonos a poder aplicar lo que hemos estudiado en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.